favor y de nuevo para impartir este mensaje. Te lo pedimos, Padre precioso, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, y te damos gracias. Amén. Muy buenos días para todos mis amados hermanos, bienvenidos, qué alegría verlos. Por favor, tome su lugar, ponga su teléfono en modo silencio y haga silencio. Qué alegría verlos, bienvenidos. Bueno, hace 8 días concluimos nuestro estudio del libro de Hebreos. Estuvimos estudiando interrumpidamente los 13 capítulos del libro de Hebreos. Y hace 8 días tenía un mensaje muy bonito que se llamaba como deberes cristianos. Vimos algunos deberes cristianos que realmente nosotros como cristianos realmente debemos cumplir. Recuerde que deberes es cumplir con las obligaciones bíblicas, también tiene que ver con la responsabilidad, con la misión, con un encargo, con un compromiso delante de Dios. Así que es necesario que todos nosotros como creyentes cristianos conozcamos los deberes cristianos que hay a lo largo de la Escritura. Usted en los 66 libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre va a encontrar deberes cristianos. Por ese motivo, yo creo que si el Señor así lo permite, vamos a abarcar durante 2 o 3 domingos una serie relacionada con este tema de los deberes cristianos. ¿Cuál es el propósito? De ser mejores creyentes, de ser creyentes que caminan por fe, creyentes que no abandonan la fe, creyentes que saben qué hacer por la palabra en un momento y dificultad, qué hacer por medio de las Escrituras. Entonces es necesario que nosotros sepamos cómo conducirnos. Así que el mensaje que el Señor nos permite traer el día de hoy, tratando de dar continuidad a esos deberes cristianos, está en la carta o en la epístola al apóstol Tito, capítulo 3. ¿Cuántos traen su Biblia? Muy bien. Ábrala en Tito capítulo 3, o de lo contrario aquí están los versículos en el monitor. Pero antes de adentrarnos allí en el capítulo 3, indaguemos un poco acerca de la historia bíblica de quién fue Tito. ¿Cuántos habían leído o escuchado el libro de Tito? ¿O sí sabía que estaba en la Biblia el libro de Tito? A veces nos suele pasar como que, oiga, no sabía que ese libro estaba ahí. Cuando hablamos de Esdras, de Nahum, ¿cierto? De los profetas menores, como que no sabíamos. Pero Tito obviamente fue un líder de la iglesia primitiva del primer siglo. Tito era de origen griego, probablemente fue convertido al cristianismo por la predicación del propio apóstol Pablo. Fue un compañero de confianza del apóstol Pablo y un fiel servidor del Señor. Así que por la epístola de Tito se deduce que Tito había sido puesto frente a la iglesia de Creta, o sea que era el pastor de la iglesia de los cretenses. Veamos Tito 1.5 como introducción antes de pasar al capítulo 3. En Tito 1.5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea que encontramos que Tito era un servidor, había sido enviado por Pablo y tenía obviamente un propósito ¿de qué? De establecer ancianos. Y cuando hablamos de ancianos, no fue que fue y sacó de los geriátricos, sacó a los abuelitos y los puso allí, no. Está hablando de personas maduras en la fe, no de neófitos. Cuando hablamos de ancianos en la iglesia, tiene que ver con los pastores, con los evangelistas, con los que ministran, porque pues realmente un anciano está obviamente lleno de mucha sabiduría. En Gálatas 2.3, también apoyándonos un poquito más en la introducción, dice: mas ni a un Tito, aquí Pablo está nombrando a la iglesia de Galacia, dice: mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces también encontramos que Pablo también en amor exhortó ¿a quién? A Tito. Recuerde que el 90% de los mensajes que el Señor nos permite en esta congregación son ¿de qué? Son de exhortación. Entonces la exhortación es bíblica, y aquí vamos a encontrar que Pablo también exhortó allí en amor a Tito. Recuerde que la exhortación siempre trae, el fin es la edificación y la consolación de los creyentes. En 2 Corintios 8.6, también como introducción, dice: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo también acabe entre vosotros esta obra de la gracia. Entonces vemos que Tito fue exhortado ¿por quién? Por el apóstol Pablo, pero también a su vez el apóstol Pablo daba gracias por la vida de sus colaboradores. En 2 Corintios 8.16
Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Entonces aquí encontramos a Pablo dando gracias a Dios porque en el corazón de Tito que estaba el evangelio, estaba el predicar las buenas nuevas de salvación. Ustedes no se imaginan para nosotros como pastores la alegría que nos da cuando vemos que alguien de ustedes o alguien de los congregantes quiere poner la mano en el arado, que quiere servir. Entonces le da a uno alegría y también da a uno gracias a Dios de ver cómo es que el Señor es el que coloca el querer como el hacer por su buena palabra. Segunda de Corintios 8:17. Segunda de Corintios 8:17 dice, pues a la verdad recibió exhortación y Tito se fue de la iglesia. ¿No? Esas versiones que lee el pastor dice, pues a la verdad Tito recibió la exhortación, pero estando también muy solícito. Esta palabra solícito tiene que ver con diligente, buena disposición y buena disponibilidad. O sea que Tito era un hombre bastante diligente y tenía bastante disposición por las cosas del evangelio. Dice, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Qué bueno es que dice la palabra que fue por su propia voluntad, no fue porque me tocó, no fue que por obligación. Entonces así mismo nosotros lo traducimos y lo traemos a la iglesia del presente. Nosotros venimos a Cristo, obviamente, ¿por qué? Por nuestra propia voluntad. No venimos por obligación, por el compromiso con el pastor, el compromiso con la iglesia, sino venimos porque tenemos un compromiso realmente con Dios, porque estamos agradecidos de lo que realmente Dios ha hecho en nuestras vidas. Segunda de Corintios 8:18, recuerda que estamos en la introducción, dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar ese donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar la buena voluntad. Aquí hay una palabra que me llama la atención, que habla de los donativos. Son esas donaciones para bendecir la obra del Señor. Usualmente hago un paréntesis, pero usualmente las iglesias somos fuertemente atacadas por el tema de las ofrendas, por el tema del abuso en los diezmos, por el tema de los abusos que estamos viendo hoy en día. Pero cuando usted va a las escrituras, usted ve que realmente la ofrenda es bíblica, cada uno da como propuso en su corazón. Esto no es por fuerza. Sabemos que somos una iglesia que enseñamos que el diezmo ya no se debe aplicar a la iglesia de este tiempo, porque eso era para el Antiguo Testamento. Muchos de ustedes hemos hecho ese estudio acá acerca de los diezmos. También peleamos el evangelio acerca de la defensa de la manipulación de los diezmos. Entonces, por ese motivo a veces somos juzgados por causa de muchos falsos pastores, falsos maestros que toman la piedad de ganancia. Pero encontramos que aquí habla de un donativo, y ese donativo era para bendecir la obra del Señor. Pero asimismo dice acá que es administrado por nosotros. ¿Qué es un administrador? Un mayordomo. Entonces lo que se hace con los donativos en las iglesias o con las ofrendas es que deben ser bien administradas. Es obviamente para bendecir la obra del Señor, para pagar la renta de un local. Hay iglesias que apoyan obviamente el salario de un pastor. No es mi caso porque yo tengo mi trabajo secular, pero hay iglesias que apoyan, digamos en el caso del pastor José, la iglesia obviamente apoya el tema de lo que es la renta donde él vive y el tema de su salario, y es completamente bíblico. Cuando vamos a Corintios dice, el que trabaje en el evangelio, dice, coma el evangelio. O sea que es algo bíblico, y nosotros obviamente pues damos al Señor con alegría. Segunda Corintios 8:20 dice, evitando que nadie nos censure, dice, en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Entonces obviamente en los tiempos de la iglesia de Corinto ya había censura por el tema de los donativos, de la ofrenda abundante que ellos estaban administrando. Pero me gusta algo que cuando encontramos la vida de Pablo fue muy fiel y muy buen administrador. Segunda Corintios 8:21. Dice, procurando hacer las cosas, ¿cómo? Honradamente. ¿Cómo tenemos que obrar nosotros los cristianos? Honradamente. Aquí obviamente está hablando para los pastores, para los que presiden, pero dice que nosotros debemos hacer las cosas honradamente, y no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres.
Entonces encontramos, no fue que Pablo usó los donativos de la iglesia para comprar carros, ciertos lujos extravagantes, que Pablo se compró un yate y estaba por allá en los viajes misioneros, ya no iba a pie o en balsa, sino que iba en un yate, pero no encontramos eso en la historia. Entonces sí ve que tenemos que conocer realmente la historia bíblica. Cuando encontramos la vida de Pablo, me gusta que Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo sabía vivir en la abundancia, como sabía vivir también en la escasez. Segunda de Corintios 8:22 dice: enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. O sea, que se comprobó muchas veces. O sea, esto está hablando de que fueron ellos probados. Todo ministro obviamente tiene que ser probado pues delante de Dios. Segunda Corintios 8:23 dice: en cuanto a Tito, mire lo que dice Pablo, cómo se expresa de Tito. Dice: es mi compañero y colaborador para con nosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. ¿Sabe que encontramos que Tito tenía un buen testimonio realmente en las iglesias? Qué bueno que nosotros como pastores podamos tener también un ejemplo claro, ¿cierto? O un testimonio como el de Tito, el de Pablo, el de Bernabé, el de Silas. Y para terminar con la introducción, Tito 1:4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. O sea que Tito era uno de los verdaderos. Recuerde que cuando amamos las escrituras, la Biblia también nos habla de los falsos pastores, nos habla de los falsos maestros y nos habla de los falsos hermanos. Por eso nosotros debemos aprender a tener discernimiento, poder discernir por la palabra, por el testimonio, por la prueba, porque encontramos que siempre lo falso se quiere mezclar entre lo verdadero. ¿Alguno de ustedes le han metido alguna vez un billete falso? Digan la verdad, no les dé pena. Sí, pero ustedes lo recibieron creyendo de que era bueno, pero resulta que era falso. Y el falso tiene una característica muy particular, es que siempre se quiere parecer al bueno. Trate de ser exacto, nunca vamos a encontrar un billete falso de 52,000 pesos, ¿cierto? Porque pues uno dice: ay, pues a ver, pues lógico. No, el falso siempre se quiere parecer, obviamente tener las características del billete bueno, pero por más que se disfrace, siempre va a ser falso. Digamos que yo en mi trabajo manejo dinero todos los días y muchas veces con solo ver un billete yo puedo reconocer que es falso. No sé si a Leito también le pase. Alguna vez me pasó con un cliente, me iba a pagar con un billete y no me lo había dado, yo le dije: ese billete está falso. Y la persona quedó pues asombrada, pues porque pensó que era bueno, no me lo estaba dando de mala fe, pero me dijo: ¿cómo supo? ¿Cómo? Dijo: la verdad fue que lo recibí en el mercado y no sé, me tocó explicarle pues algunas de las características para poder obviamente desenmascarar obviamente a los falsos. Y así debemos hacer en el Señor, conocer la verdad, porque con la verdad, ¿cómo hacemos? Podemos desenmascarar desenmascarar la mentira. Por eso es que cuando encontramos pastores que hacen lo malo, que vemos un video de Biblia Libre o de estos pastores que hoy en día confrontan a los falsos pastores, obviamente pues ellos lo hacen basándose a las escrituras, no lo hacen por capricho ni por dañar la imagen de alguien, sino lo hacen obviamente con la palabra de Dios, porque cuando se conoce la verdad, dice Juan 8:36, conoceré la verdad y la verdad nos hace completamente libres. La verdad nos hace libres del pecado, pero también del engaño y de la mentira. Ahora sí, ya teniendo un poco de conocimiento de la biografía de Tito como introducción, nos vamos a adentrar al mensaje de hoy. Pero es importante conocer quién realmente fue Tito. Entonces, los que no sabían ya lo sabemos y vamos a procurar hacer eso con todos los personajes bíblicos, mirar su biografía, qué aportaron en el Evangelio. Entonces vamos a entrar al mensaje del día de hoy. Tito capítulo 3 tiene un título que dice: justificados por la gracia. Comienza en Tito 3:1, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra. Me gusta cómo comienza esta carta porque dice: recuérdales. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a ser olvidadizos. ¿No le ha pasado que usted le presta plata a alguien y como que la persona se olvidó? Se vuelve como olvidadizo. Oiga, yo no sé qué pasa. Usted presta plata, yo por eso no presto plata ahora, porque la gente es olvidadiza.
Y como que pasa el tiempo, entonces el ser humano tiene esa tendencia a ser olvidadizo, y más con las cosas del Evangelio, porque a veces hacemos la prueba acá, no es por avergonzarlos, pero yo le digo a los hermanos, ¿qué predicamos hace 8 días? Y como que pues, de pronto nos cuesta el momento como que acordarnos, y eso nos suele pasar a todos. A mí me pasa, o a mi esposa, que a veces estamos en la habitación y vamos a la cocina y llegamos a la cocina y se nos olvidó, aquí vamos a la cocina. ¿También le pasa a Sandrita? ¿También le pasa a Elsie? Eso nos suele pasar. Entonces tendemos a ser olvidadizos. Por eso aquí Tito dice, recuérdales. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, lo que hace el pastor es, por medio de la palabra, recordarnos esos deberes cristianos. Entonces dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. O sea que es un mandato de Dios la obediencia. Muchas veces yo creo que muchos de nosotros, cuando no conocíamos de Cristo, ¿qué pasa? Que chocábamos con la policía. Cuando yo manejaba buseta hace muchos años atrás, que no conocía el Evangelio, yo era un desobediente de las autoridades y debía bastantes comparendos porque pues no me sujetaba a las autoridades. Charlie dice que no, él era muy juicioso. Yo era la oveja negra de la familia. Pero esto era real y yo debía bastantes comparendos. ¿Por qué? Porque no conocía la verdad del Evangelio, no sabía que tenía que sujetarme a las autoridades. Pero ahora como cristiano, obviamente, ¿qué hacemos? Que nos sometemos a las autoridades y respetamos obviamente y cumplimos las normas. Entonces dice que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Y habla de los deberes cristianos. Apoyémonos en Romanos 13:1. Dice, sométase el que quiera a las autoridades superiores. Imagínate donde la Biblia nos dijera el que quiera obedecer. No, dice sométase toda persona. Está hablando de cristianos y de no cristianos. Dice sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿por quién han sido establecidas? Por Dios. Entonces podemos hablar del gobierno distrital, de la alcaldía, de la policía, de los que nos hemos empleado, de los jefes, ¿cierto? No hay nada más feo que una persona hable mal de un jefe. A mí me pasó hace muchos años atrás con un compañero que era el conductor del camión, no Charlie, sino otro conductor, porque sí. Y él siempre llegaba hablando mal de la empresa, hablando mal del jefe, y a mí me indisponía. Hasta que alguna vez, con respeto, le dije, venga, hombre, le pido el favor muy encarecidamente que cuando nos toque trabajar los dos, no me hable mal del jefe ni de la empresa. Y ese día me dio tanto mal genio que yo le dije, y yo hasta le di un consejo, le dije, si usted habla mal de la empresa y habla mal del jefe, ¿qué hace acá? O sea, no entiendo por qué usted siempre llega de mal genio, de mal carácter, que le da el carro de mala gana. Entonces esa vez pues lo exhorté en amor, pero fui bastante fuerte con él y para de contar, no me volvió a hablar mal del jefe delante mío. Entonces tenemos los jefes como autoridad, pero también como autoridad está el gobierno de la iglesia, están los pastores. Hace 8 días hablamos de los deberes cristianos. Dice, sométase, venga, si lo tengo por acá a la mano. Hace 8 días hablamos, dice en Santiago 13:7, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces la Biblia habla también de la obediencia, del sometimiento a una autoridad espiritual que es un pastor, obviamente siempre y cuando siempre bajo los lineamientos bíblicos, porque también encontramos falsos pastores, falsos maestros que manipulan. Entonces manipulan y le dicen a las personas, usted, más que todo lo he visto en el tema sexual, y abusan de las mujeres, porque creen que los pastores creen que con la autoridad pueden hacer lo que ellos crean que está bien, y eso es una falsedad, es un engaño, es una herejía. Entonces obviamente cuando dice que nos sometamos a nuestra autoridad al pastor, está hablando dentro de los lineamientos completamente bíblicos de un consejo, ¿cierto? Pues si usted tiene un inconveniente, pues usted no va a ir a la doctora Corazón para que le arregle su vida. Pues usted viene a la iglesia donde en amor, pues obviamente le exhortamos, miramos la palabra, miramos su caso y usualmente pues le damos un consejo. Pues ¿para qué? Para que usted tenga una vida mucho mejor. ¿Estamos entendiendo hasta ahí parte del mensaje? Amén. Continuemos. Recuerde que estamos extendiéndonos un poco más acerca de los deberes cristianos. Tito capítulo 3 versículo 2 dice que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué es difamar? ¿Quién me ayuda?
hablar mal de las personas, el chisme. Entonces significa desprestigiar o dañar la reputación de alguien, ya sea de palabra o sea por escrito, o publicando información falsa perjudicial sobre esa persona. Hoy en día las redes sociales se prestan muchas veces para eso, para desacreditar realmente pues a otras personas sin fundamento. Entonces dice la carta a Tito, dice que a nadie difamen, dice que no sean pendencieros. ¿Qué es una persona pendenciera? Problemática, propenso a riñas. Imagínense el hermano y siendo contencioso. Alguna vez nos pasó, a mí me gusta contar historias porque yo aprendo las historias. Creo que, no sé si el hermano Gilbert estábamos en el local anterior y habían dos hermanos. Un hermano que se congregaba y pues él es como bastante acuerpado, y había otro hermano que era difícil, que nos visitó unos días y era contencioso y siempre contendía, y ese día no faltó nada y casi que los dos hermanos se agarran. El uno defendiéndome y el otro criticándome. Me tocó pues meterme en la mitad como árbitro. Si le venga, hermanos, pare un momentico acá. Y obviamente pues el hermano que me defendía, pues él como a defender el evangelio, pero no era la manera, ¿cierto? Pues de pronto quería hacer, y el otro pues obviamente entonces casi se arma ese día una trifulca. Ya me tocó parar porque recién salimos de la pandemia. Hacíamos las reuniones a puerta cerrada, las enseñanzas, y estábamos pues viendo un tema, no recuerdo cuál era el tema, y pues uno tenía una postura y el otro tenía otra postura, y casi que se arma ahí la tercera guerra mundial. Entonces obviamente dice que no sean pendencieros, que no sean propensos a riñas, pleitos, problemas entre vecinos. Entonces nosotros tenemos que abstenernos completamente de las discusiones innecesarias. Nosotros aprendemos por la palabra de Dios es a ser obviamente mansos. Y hay gente que dice yo soy manso pero no menso. No, eso no es bíblico. Pero obviamente debemos ser mansos, o sea, evitar innecesariamente los problemas, ser sabios. Y yo creo pues que los que estamos acá hemos aprendido por medio de la palabra pues a tener un dominio propio y un carácter pues mejor dominado. Y eso nos pasa más que todo a los conductores, ¿no? A los conductores de moto, a los conductores de carro, porque pues para conducir en Bogotá pues obviamente es bastante complejo. Dice sino amables, o sea que debemos ser serviciales, respetuosos, que trata a los demás. A mí me gusta tratar a las personas usualmente como a mí me gustaría que me traten. Entonces si yo le invito a usted un café, le estoy enviando un mensaje subliminal de que también pues debe acordarse y de este servidor e invitarme un cafecito de vez en cuando. Eso no es gratis. No, mentiras. Dice también mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La condición de mansedumbre significa un carácter benigno, suave, apacible y no violento. Continuemos, Tito capítulo 3, versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. Qué claro espejo que nos muestra la palabra de Dios. Yo me puedo meter ahí en ese grupo, no sé usted, porque ninguno era una mansa paloma. Porque dice Pablo a Tito, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Pablo no dijo ustedes eran. Si ve el amor de Pablo, Pablo se incluyó, dijo nosotros en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, y obviamente empieza esta característica. Entonces es una condición de humildad y de mansedumbre, de reconocer el pecado y reconocer realmente de dónde nos ha sacado Dios. Obviamente no nos avergonzamos, sino ahora obviamente nos gloriamos en el Señor. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros? Entonces yo por un momento le digo a usted, devuélvase a su vida anterior sin Cristo, hace 5, 10, 15, 20 años atrás, y usted se va a dar cuenta lo que el Señor ha hecho con nosotros es realmente algo maravilloso, algo sorprendente. Por eso yo digo que, como dice la palabra, el camino realmente es Cristo. Si los gobiernos decidieran completamente realmente volver su mirada a Cristo y sujetarse a los deberes cristianos, tendríamos un mundo mejor. Pero como no es así, entonces esta mañana estábamos viendo un documental, duramos como 1 hora con mi esposa, que sonó el despertador como a las 5:30, mi hija los ojos desconectados y estaba por ahí en la sala, pero sonó esa chicharra, nos dejó levantados, 5:30 de la mañana un domingo. Bueno, pues nos levantamos, tomamos cafecito y nos pusimos a ver un documental
de la historia de El Salvador, de Nayib Bukele, de la cárcel del Secot, y obviamente pues decía uno, oiga, tremendo cómo ha cambiado esa nación, pero ha tocado con mano firme, o sea, no son condescendientes con las personas, sino unas cárceles bastante complejas, donde no tienen acceso ni a su familia, ni a celulares, no tienen colchón, nada, absolutamente nada, pero ha funcionado, es una forma que ha funcionado. Y entre una y otra cosa también veía que también de cierta forma les predican la palabra de Dios allí en esa cárcel, pero qué bueno que sea por un lado, sea por otro, pues debemos sujetarnos a las autoridades. Continuemos. Entonces dice Pablo a Tito que nosotros en otro tiempo éramos insensatos. ¿En qué tiempo? Obviamente cuando estábamos sin Cristo. Insensato tiene que ver con alocado, desatinado, imprudente, irresponsable, inconsciente, irrazonable, necio, temerario, irrespetuoso. Esa es una persona insensata. Continúa diciendo extraviados y esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Cuando habla de concupiscencias tiene que ver con deseos intensos y desordenados en lo material y también en lo sexual, también ávaros, lujuriosos y también dado a los desórdenes sexuales. Habla también de deleites diversos, tiene que ver el amor por las cosas de este mundo más que de Dios. Y es lo que encontramos hoy en día, que las personas aman más el mundo, las cosas del mundo, y obviamente a Dios lo dejan completamente de lado. Y recordemos que el primer mandamiento, ¿cuál es? Que no cambia: amarás al Señor tu Dios, ¿cierto?, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas. O sea, ese es un mandamiento que no puede ser transgredido, no puede ser invalidado. Y debemos amar siempre al Señor primeramente más que a cualquier cosa. Amamos a nuestros hijos, a veces obviamente queremos el beneficio para ellos, una buena casa, un buen carro, y no es que esté mal, pero nunca vamos a colocar eso por encima realmente de Dios. Para apoyarnos en lo que acabamos de leer, segunda Timoteo 3:4, dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sí ve que la palabra no se equivoca? Continuemos, Tito 3:3, ahí estamos. Dice: viviendo en malicia y en envidia. Esa era la vida pasada, recuerde, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. La malicia, la cualidad del malo. Veamos Romanos 1:30. Es triste ver obviamente hoy en día un noticiero, ver las noticias tristes. Lo que pasó hace muy poco allí en Manizales, si recuerdan, esta mujer que por temas sentimentales, pasionales, qué sé yo, lo que hizo fue asesinar a su pequeña hija. O sea, lo que encontramos hoy en día, todo eso es consecuencia de una vida sin Dios. Y a mí me gusta ver, muchas veces ver esas noticias y ver el contexto de esas noticias. Y algunos de esos contextos hablaba de que obviamente era una mujer que vivía lejos de los asuntos de Dios y que obviamente posiblemente estaba influenciada pues por temas demoníacos. El tema de los demonios es un tema que lo hemos tocado aquí en la iglesia. Hemos hablado del tema de los ángeles, de los demonios, de la brujería, de las consecuencias. Y es pertinente que más adelante podamos repetirlo, bien sea en una predicación o bien sea en los estudios bíblicos, porque son temas que encontramos completamente a diario. Mirellita me llamaba estos días, me comentaba pues de unas familias que tienen situaciones similares, y obviamente pues el compromiso de nosotros como cristianos, como iglesia, pues es poder llevar esa luz de salvación. Así que ahí estamos, Mirellita, para adelante. Romanos 1:30 dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Usted conoce personas que aborrecen a Dios? Eso por montones. No me hable de Dios, pero háblele usted otra cosa y eso sí le prestan atención. Pero hay gente que aborrece a Dios, que no les puede uno hablar nada de Dios, ni invitarlos a una iglesia, ni hablarles de la Biblia, porque es como si los estuvieran completamente ofendiendo. Esas son las personas que habla aquí Romanos, que dicen que aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Hoy en día como nunca antes, o sea, la gente inventa cosas realmente para mal, y el colombiano lamentablemente tiene esa tendencia, sabe inventar, pero inventan cosas realmente para engañar, para hacer mal, porque ahorita hasta una llamada, con solo contestar o con solo darle clic a un mensaje de texto,
¿cierto? Que a mí el otro día me llegó un mensaje de texto que decía que una multa, un comparendo. Y yo estuve a punto de darle clic y estaba con un compañero y me dijo, no lee porque eso es un virus, pues eso es para robar su información. Porque claro, yo dije, pero si yo me someto a las autoridades, a lo que dice la Biblia, yo no tengo comparendos, y me llegó un mensaje que debía comparendos, y claro, pues yo casi que lo doy. Entonces es lo que dice la Biblia de inventores de males, es lo que estamos encontrando hoy en día, desobedientes a los padres. ¿Será que sí hay hijos desobedientes a los padres? En la época de nosotros, ¿cómo era, Leito? Una cachetada para aquí y una para allá y ya quedaba uno completamente como nuevo. Solo los papás lo reseteaban a uno de una cachetada, pero funcionaba. Pero hoy en día no, ya los muchachos son malcriados, no se les puede decir nada. Pero la época de antes realmente sí había una disciplina. Y gracias a Dios por nuestros padres, que bueno, se les fue la mano un poquito con algunos, pero gracias a Dios porque nos disciplinaban. Tito 3:3, continuando ahí, dice: viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. Cuando habla de envidia, le hago la pregunta: ¿conoce personas envidiosas? Todos dicen, pastor, si le contara. La envidia tiene que ver con el resentimiento por las bendiciones, logros o posesiones de otra persona. Entonces obviamente cuando yo veo que uno de los hermanos de otra persona compra un carro o compra o se va de viaje, pues a uno le debe dar alegría. Pero el envidioso, ¿qué pasa? Pero ¿por qué sí, por qué yo no? Entonces esa es la característica del envidioso. Obviamente dentro del pueblo de Dios esperamos que no haya ese tipo de personas. Lo que pasa es que aquí la Escritura nos está mostrando cómo obra realmente el mundo. Y eso lo dice Gálatas 5:19 al 21, que lo hemos expuesto también muchas veces. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? Dice: no heredarán el reino de Dios. Y a cambio, ¿qué tendrán? La condenación eterna. Gracias a Dios, aunque la Biblia está nombrando esto, se deduce, se supone que nosotros los cristianos estamos lejos, ausentes realmente de esta vida, de no practicar realmente esto. A veces nos equivocamos como cristianos porque no somos perfectos, ¿cierto? Porque si tú tienes la uña encarnada y alguien te pisa el dedito, ¿cierto? Tú le dices: gloria a Dios, aleluya. No, te va a dar mal genio. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Claro, a uno le da mal genio, lógico. Pero obviamente no va uno a responder obviamente con grosería, ni con peleas, ni con insultos, ni realmente con amenazas. Y si ese es el caso de algún creyente, pues revalúe, vaya a una consejería, nazca de nuevo, bautícese, disipúlese, porque lamentablemente muchas veces encontramos dentro de la iglesia personas inmaduras que realmente viven la vida a su manera. Es que yo creo a mi manera y no es a nuestra manera. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces tú y yo tenemos que creer como dice la palabra de Dios, y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana, creyendo lo que dice las Escrituras. Tito 3:3 dice: y aborreciéndonos unos a otros. Recuerde que está hablando de la vida anterior, de la vida sin Cristo. Entonces obviamente aborreciéndonos tiene que ver con detestar y odiar. Hay personas, no sé si usted ha escuchado, que dicen: esa persona me cae como mal. No, ¿sabe qué es lo único que a usted le debe caer mal? La leche no es lactosada. Tome leche alquería. No, es la pauta de la compañía. No, yo no son pautando. Pero usted no debe caerle mal a una persona, porque es quizás yo no lo tolero, es que me cae como mal. No, pues no lo deteste, ore por esa persona. Obviamente pues hay personas como que realmente no hay esa química, pero pues realmente pues debemos realmente orar por ellos. ¿Por qué? Porque nosotros en otro tiempo éramos, es lo que está diciendo la carta, éramos de esa manera. Cuando sin Dios vivíamos sin las normas, alejados de la ciudadanía de Dios. Pero ahora estamos en Cristo, ahora tenemos la nueva vida en Cristo. Por eso dice: por sus frutos los conoceréis.
Así que si usted ve a alguno que llamándose cristiano y está practicando alguno de estos pecados de esta lista que acabamos de ver, pues realmente sepa que posiblemente es una persona que no es nacido de nuevo o que es un falso hermano. Y en las iglesias o en el tiempo que nosotros hemos ejercido labor como iglesia, sí me he encontrado con uno que otro falso hermano, y obviamente Pablo tuvo que lidiar obviamente con los falsos hermanos. Cuando leemos 2 Corintios, Pablo dice que estuvo en peligro. ¿Sí recuerda los peligros que estuvo Pablo? Uno de los peligros que vivió Pablo fue que vivió entre los falsos hermanos. Usted puede leerlo allí. Entonces, el peligro que es realmente vivir con falsos hermanos. Continuemos, Tito capítulo 3 versículo 4. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. O sea, se manifestó el amor de Dios. ¿Cuándo se manifestó? Cuando fuimos hallados por el Señor, fuimos tocados por su misericordia y su amor para con los hombres. Pero yo le pregunto, ¿cómo se manifestó el amor de Dios en tu vida? Y si tú me respondes por la palabra, puedes decir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí se mostró Dios el amor para con nosotros. ¿Cómo más mostró su amor para con nosotros? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es muchas las expresiones de amor que encontramos realmente de Dios, de su amor, de su manifestación para con todos nosotros, su compasión y su misericordia. Y aunque a veces nosotros seamos infieles, dice la palabra que Él sigue permaneciendo fiel. Dios tiene mucho cuidado realmente de nosotros. Dios tiene cuidado de su pueblo. Si tú lees el Antiguo Testamento, Dios siempre cuidaba de su pueblo, del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Y en estos tiempos Dios sigue cuidando de nosotros. Y no significa que no nos vaya a pasar nada, no significa que de pronto no venga una enfermedad, que de pronto venga una calamidad, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Y en cada circunstancia lo que vemos siempre es la misericordia de Dios, porque dice la palabra que para los que amamos a Dios, Romanos 8:28 dice: todas las cosas nos ayudan a bien. Y hay veces que no entiende uno en la dificultad, en el dolor, pero venga, esta enfermedad, ¿de qué me puede servir? Pues obviamente para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entendemos obviamente a veces el propósito de Dios, que es formarnos, que es hacernos madurar, y realmente pues es Dios mostrando su amor para con nosotros. Continuemos, Tito capítulo 3 versículo 5 dice: nos salvó. O sea, que su amor manifestado, ¿qué hizo? Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:6 dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. En Lamentaciones 2:22 y 2:23, que es un versículo del Antiguo Testamento, dice: por la misericordia del Señor no hemos sido nosotros consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y la parte que sigue es muy bonita, dice: nuevas son cada mañana sus misericordias. Si yo le pregunto a usted cuándo fue la última vez que estrenó: uy, no, pastor, pues en diciembre me estrené unos calzones, pero de ahí no he vuelto a estrenar. Pero aquí yo todos los días estreno, ¿cierto? Tal vez los interiores tengan 3 huecos, pues tiene 3 huecos porque donde meto obviamente las piernas y meto el tronco, pues todo interior tiene 3 huecos, ¿cierto? Mi esposa dice: uy, usted me está diciendo que no. Dice: pero cada mañana son nuevas sus misericordias. O sea que tú y yo todos los días estamos estrenando, todos los días estrenamos misericordia y gracia de Dios. Pero a veces la gente dice: uy, no, qué día tan pillo, uy, no, pero no, pues si está lloviendo, gracias a Dios, pues porque, ¿cierto? Porque la llovizna, pues necesitamos el agua. Los que trabajamos en calle sabemos que cuando llueve, pues se nos dificulta nuestra labor. Estos días ha hecho bastante frío, ¿cierto? Y bastante llovizna, pero pues sabemos que todo es necesario. Entonces ahí vemos todos los días la misericordia de Dios. Aprendamos a ser agradecidos con Dios por lo que tenemos. Si es la llovizna, si es el sol, ¿cierto? Entonces seamos agradecidos realmente con Dios. Tito 3:7, para ir avanzando en nuestra enseñanza, dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida
eterna. Entonces tenemos una herencia en Cristo Jesús, que es que la vida eterna. ¿Quién me puede ayudar o decirme qué entiende por la vida eterna? Día uno. Sí, válido. Gracias. Uy, hermano Gilbert, usted ve como que se la pasa leyendo mis apuntes. Juan 17:3. Cuando usted quiera exponer o saber o le pregunten qué es la vida eterna, este es el versículo clave. Dice, y esta es la vida eterna. Imagínense, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Podemos decir, sí, es válido, obviamente, claro, la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús, pero realmente la vida eterna es que conocer al Señor. O sea, que nosotros conocimos al autor de la vida eterna y ahora la tenemos, y en Él tenemos nuestra esperanza de fe, nuestra esperanza de salvación está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Continuemos, Tito 3:8. Dice, palabra fiel es esta. Qué bonita palabra, ¿no? O sea, que tenemos una garantía de que no es la palabra de un hombre, de que no es la membresía de una iglesia, sino que es la palabra de Dios. Dice, palabra fiel es esta. Qué bonito, qué garantía tan tremenda que tú y yo tenemos. Dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, ¿cuántos creen en Dios? Dice, procuren ocuparse en buenas obras. O sea, que tú y yo, si tú y yo creemos en Dios, debemos ocuparnos en buenas obras, en los deberes cristianos. Dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces me gusta cuando dice que en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Me lo tomo muy a pecho y me lo tomo con propiedad, porque nosotros insistimos con firmeza en la palabra de Dios, no titubeando, no dudando, diciendo, bueno, esto como que de pronto puede ser uno de los caminos, como que de pronto puede ser una de las soluciones del mundo. No, lo hacemos con firmeza, con garantía, creyendo de que realmente Cristo es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el buen pastor, que es el pastor de las ovejas, que Él es la puerta, que Él es la resurrección, que Él es la vida, que Él lo es absolutamente todo. Entonces lo hacemos con firmeza, y aquí Pablo le dice a Tito, en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y recordemos que Tito fue también el pastor de la iglesia de Creta. Entonces imagínense el pastor que tenía esa congregación. Tenían un pastor idóneo que iba con firmeza a hablar la palabra realmente de Dios. Y eso necesitamos hoy en día, pastores firmes en el evangelio de Dios. Por eso tú y yo debemos orar por pastores, no solamente en esta congregación, sino en muchas congregaciones que se levantan, que hayan pastores obviamente idóneos. Cuando tú lees la carta de Tito en el capítulo 1 y capítulo 2, Tito también habla de los requisitos de los ancianos y de los obispos, porque hay un requisito realmente para ser predicador, pero hoy en día muchos quieren ser predicador. ¿Por qué? Por el tema material, por el tema del dinero. Y esa es la peor motivación que hay. Esa motivación los va a conducir directamente al Seol. Ay, ay, ay. Continuemos. Tito 3:9. Me voy a saltar una cita bíblica. Dice, pero evita, hablando a cristianos, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Qué debemos hacer? Evitar las cuestiones necias. ¿Qué son esas cuestiones necias? A veces son temas que no, realmente temas que no edifican. ¿Se ha encontrado usted con personas que empiezan a hablar un tema que usted dice, esto no va para ningún lado? O sea, pues no se preste para eso, porque dice que son contenciones necias que no tienen realmente provecho. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, hablando de personas en la congregación, ¿qué debemos hacer? Amonestarlo, ¿cierto? Y después de una y otra vez dice amonestarlo, y luego dice deséchalo. O sea, está diciendo que simplemente una persona que es contenciosa, un falso hermano que no presta atención, pues simplemente lo amonestamos, y si no hace caso, como dicen a la amonestación, pues simplemente pues lo despedimos realmente en paz, porque muchas veces es mejor que la persona se vaya. Y usualmente esas personas que se van de la iglesia son las personas que dicen, ahí sí dicen, es que el pastor no me volvió a llamar, es que la iglesia se olvidó de mí.
pues a veces muchas veces mejor, como dice, desecharlo de esa manera, porque son personas que causan divisiones, que no aceptan la amonestación, que no se disipulan, que no aprenden, que siempre completamente están cuestionando. Yo les envío a la mayoría de ustedes todos los días un mensaje bíblico. Entre esos mensajes bíblicos hay una persona que distingo, es católico, él alguna vez estuvo viniendo ocasionalmente a unos estudios y era una persona bastante contenciosa, todo lo contendía y los mensajes que yo le envío, todos los contiende. Entonces opté por no volverle a enviar mensajes, porque es una persona contenciosa. Obviamente una cosa es que analicemos como hacían los hermanos de Berea, porque no todo lo comemos entero, analizamos, pero el hermano todo lo contiende. Entonces opté por no enviarle más mensajes a ese hermano. No lo he sacado de la lista, no lo he bloqueado por respeto, pero realmente dejé de hacerlo porque simplemente vi que la palabra le estaba entrando por acá y le estaba saliendo por acá. Y muchas veces pasa con muchas personas que no quieren hacer caso a la palabra de Dios. Son oidores, mas no hacedores de la palabra de Dios. ¿Y por qué esta situación? Dice Tito 3:11. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué es una persona que se refiere aquí que se ha pervertido? Dice que se desvió del camino, o sea que apostató de la fe. Recuerde que la apostasía, ¿qué es? El alejarse, el apartarse de la verdad, el apartar el oído de la verdad, eso significa apostasía. Y recuerde que una de las señales antes del regreso de Cristo, ¿cuál es? Que muchos apostatarán de la fe. Dice, muchos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas engañadores y a espíritus y doctrinas de demonios. Entonces tenga cuidado con la apostasía, porque muchos en este tiempo están apostatando de la fe, o sea que están abandonando la fe y están siguiendo diversas doctrinas, diversas enseñanzas, porque obviamente tienen comezón de oír. ¿Por qué? Porque no se conformaron con las sanas palabras del evangelio. Y dice la misma escritura que por cuanto no creen a la verdad, ¿qué hace Dios? ¿Quién me ayuda, hermano Gilbert? Correcto, les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira. ¿Por qué? Por cuanto rechazan a la verdad. Así que tengamos cuidado de no apartarnos de la verdad. Yo por eso insisto que la salvación difícilmente se pierde, porque cuando tú y yo somos salvos, ¿qué pasa? Que tú y yo caminamos en esa vida cristiana en obediencia por siempre, hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. El que se apartó, pues simplemente fue un simpatizante que nunca nació de nuevo, obviamente que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. Entonces dice que el tal se ha pervertido, se desvió y no quiere volver al camino correcto. Uno que se vició con las malas doctrinas de este mundo, que se desvió a las malas costumbres y que en un momento dejó completamente de creer. Y peca, y dice la palabra que está condenado por su propio juicio. Es lo que dice Juan 3:18. Dice, ya ha sido condenado, ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces esta escritura nos dice en su parte B, en su parte complementaria, que una persona que deja de creer o que rechaza a Cristo, que rechaza el Evangelio, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque simplemente no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, una persona que está sin Cristo, que está fuera en el mundo, es una persona que es un reo ausente de la justicia de Dios, porque está rechazando realmente la gracia de Dios. Gloria a Dios que tú y yo creemos, vivimos y estamos en esta mañana, es porque creemos en el Señor, creemos en su palabra, creemos en Jesús, que es nuestra fe y que es nuestra esperanza. Ya para concluir nuestro mensaje del día de hoy, ahí dice instrucciones personales. En Tito 3:12 dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. También dice, obviamente no lo dice la Biblia, pero dicen algunos historiadores que Tito también fue pastor allí en Nicópolis. Dice Tito 3:13, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, dice, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Tito 3:14, dice, y aprendan también los nuestros, ¿a qué? A ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Qué bonita y qué tremenda exhortación. Y me gusta que esta carta
esta carta termina como termina la carta de Hebreos, con una saturación, un saludo muy afectivo y una bendición final. Tito 3:15, que es nuestra última cita del día de hoy para concluir esta enseñanza del capítulo 3 del libro de Tito. Recuerde que si el Señor lo permite, en 8 días y tal vez también en 15 vamos a estar viendo más deberes cristianos. Vamos a estudiar otras cartas donde hay algunos requerimientos, algunos mandamientos para nosotros los cristianos, para que podamos, vuelvo y le digo, el propósito del Evangelio es que tú y yo seamos edificados, que crezcamos, que seamos mejores padres, que seamos mejores yernos, que seamos mejores suegros, mejores empleados, que seamos mejores en todo. Y eso tenemos que hacer, dar testimonio. El día de ayer me reuní con el dueño de esta casa, que es un pastor también, y fui a pagarle la renta. Y me dio alegría porque he sido muy cumplido en pagar realmente la renta de este lugar. Y tomamos un café con el pastor, compartimos, hablamos, y realmente pues sentía esa satisfacción de poder ser coherente con lo que predicamos. Porque imagínense que el pastor debiendo 14 meses de renta, ¿cierto? Y usualmente suele pasar así. Hay personas que ya son cristianos y se meten en gotas, deben la renta, le cortan los servicios, lo reconectan de manera ilegal, y eso realmente pues no debemos hacer. Entonces el propósito es que en cada mensaje tú y yo vayamos creciendo, nos vayamos fortaleciendo y obviamente crezcamos, y que un día usted y yo podamos ser personas que algún día usted me diga: pastor, voy a ir a predicarle a mi familia, voy a ir a predicarle allí a un grupo. Qué alegría que usted lo pueda realmente hacer, pero usted ya va con buenas bases, va usted con una buena motivación, porque debemos tener una motivación correcta. Cuando Mirellita me escribe, me gusta, usted no se imagina la alegría que me da cuando me escribe y me dice: ay, para visitar una familia, una persona, a mí me da alegría. Independiente de que no vengan a esta iglesia, porque ¿qué estamos haciendo? Anunciando las buenas nuevas de salvación, y es un privilegio el poderlo hacer. A mí no me molesta, por eso creo que todos ustedes tienen mi número, ustedes me llaman, me escriben, y a mí me da alegría. Y más si usted le pone un cafecito y dos arepitas y eso, pues mucho mejor, vamos más satisfactoriamente. Tito 3:15, todos los que están conmigo te saludan. Saluda también a los que aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Qué bonito final de esta carta de Tito, de esta exhortación, del amor que muestra Pablo para con Tito, de esas instrucciones, de esos mandatos. Así que si usted fue edificado en esta mañana, le pido que se ponga sobre sus pies. Vamos a concluir en oración de agradecimiento al Señor por esta palabra, por este mensaje, que podamos seguir enseñando la palabra de esa manera. No tenemos necesidad de torcer las escrituras, sino de predicar las buenas nuevas de salvación. Y yo les he dicho a muchos de ustedes que años atrás, cuando supe que había un llamado en mi vida, yo decía: pero para predicar unos 50 minutos, ¿cómo hace uno para captar la atención? Pero hoy en día he entendido que solo es abrir la palabra de Dios, y realmente hay mucho para predicar, hay mucho para enseñar. Entonces el porqué de traer mensajes humanistas a la iglesia, el porqué de traer mensajes de una falsa prosperidad, de un falso engaño. ¿Por qué? Porque no se conforman con las sanas palabras del Evangelio. Así que oramos, damos gracias a Dios, como Pablo daba gracias a Dios por la vida de Tito, damos gracias al Señor por mi vida, por permitirnos predicar su palabra, que podamos seguir nosotros predicando, como dicen, cada página de esta preciosa escritura. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. En esta mañana, Señor, exaltamos tu nombre, te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno. Te pedimos, Padre precioso, que guardes nuestras vidas, nuestros corazones, que nos sigas edificando, Señor, como iglesia. Presento la vida de cada uno de mis hermanos, de estas familias aquí representadas. Gracias, Señor, porque cada día nos continúas bendiciendo, cada día son nuevas tus misericordias. Gracias por la provisión. Ponemos nuestros hijos delante tuyo, Señor. Danos sabiduría para instruirlos por el camino correcto, Dios. Permítenos ser buenos testimonios a ellos, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Te lo pedimos, Padre precioso, en esta mañana. No te pedimos oro, no te pedimos riqueza, Señor, porque sabemos que tenemos la mayor riqueza, que es la espiritual, que es la que enriquece y no añade tristeza.
Gracias te doy en esta mañana, Padre eterno. Te alabamos, te exaltamos y glorificamos tu nombre. Amén.